Muy buenos días, presento un cordial saludo a los concejales, a la señorita secretaria, al doctor Mauricio Abella, personero de nuestro municipio, a su equipo de trabajo, al doctor Javier Pérez, asesor jurídico de la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Paipa, a los televidentes que muy juiciosamente nos siguen por nuestro canal 6 de Paipa TV como somos, siendo las 6:23 de hoy, de la mañana de hoy, viernes 28 de febrero del año 2020, damos inicio a la sesión correspondiente. Señorita secretaria, por favor, llamar a lista y verificar el quórum. Honorable concejal Aguirre Prieto Iván Ricardo. Honorable concejal Becerra Fonseca Olga Janet. Presente. Honorable concejal Camargo Higuera David Ricardo. Presente. Honorable concejal Daza Higuera José Mario. Presente. Honorable concejal Díaz Tamayo Gustavo Ovidio. Presente. Honorable concejal Hurtado Ortiz Jairo Andrés. Presente. Honorable concejal Henao Díaz Freddy Humberto. Presente. Honorable concejal Iguavita Borges Miguel. Honorable concejal Leguizamo Díaz José Medardo. Honorable concejal Pérez Castro Pablo César. Honorable concejal Rodríguez Bosiga Emerson Germán. Presente. Honorable concejal Ruiz Libardo. Presente. Honorable concejal Tamayo Félix Darío. Presente. Hay quórum, señora presidente, con asistencia de 9 concejales. Gracias, señorita secretaria. Una vez verificado el quórum, invito a todos los presentes a ponernos en pie, entonar el himno al municipio de Paipa. Honorable Consejo Municipal rinde homenaje al municipio de Paipa. Sírvase, señorita secretaria, lectura al orden del día. Orden del día, sesión ordinaria, viernes 28 de febrero de 2020, 6 de la mañana. Primero, llamado a lista de verificación de quórum. Segundo, himno al municipio de Paipa. Tercero, lectura y aprobación del orden del día. Cuarto, segundo debate al proyecto de acuerdo 001 de 2020, por medio del cual se concede un beneficio temporal en los pagos de intereses por conceptos de multas por infracciones a las normas de tránsito y transporte. Quinto, rendición de informe de gestión, Personería Municipal de Paipa, dando cumplimiento al artículo 178 de la Ley 136 de 1994 por parte del doctor Mauricio Abella Romero, personero municipal. Sexto, proposiciones y varios. Leo el orden del día, señor presidente. Gracias, señorita secretaria. Una vez leído el orden del día, a la plenaria se pone en consideración. Los concejales que estén de acuerdo, por favor, levantar la mano. Señorita secretaria, por favor, tomar votación. Se abre el campo de votación. Se aprueba, señor presidente, con 10 votos. Gracias, señorita secretaria. Continuemos con el siguiente punto del orden del día. Cuarto, segundo debate al proyecto de acuerdo número 001-2020, por medio del cual se concede un beneficio temporal en el pago de intereses por conceptos de multas por infracciones a las normas de tránsito y transporte.
este proyecto de acuerdo según acta número 004 distribuido a la Comisión Segunda Permanente, la Comisión de Presupuesto, Hacienda y Crédito Público. Fue designado como ponente de este proyecto el honorable concejal Libardo Ruiz. Señorita secretaria, permite, por favor, dar lectura al acta de la comisión. Acta número 004/2020, Comisión Segunda Permanente de Presupuesto, Hacienda y Crédito Público, por medio del cual se hace el primer debate al proyecto de acuerdo radicado por el Ejecutivo Municipal bajo el número 001 del 10 de febrero de 2020. Fecha 24 de febrero de 2020, hora 3:30 p.m. Lugar, Presidencia del Consejo Municipal. Asistentes: concejal Iván Ricardo Aguirre Prieto, presidente de la comisión; concejal David Ricardo Camargo Higuera, integrante de la comisión; concejal Miguel Iguavita Borges, integrante de la comisión; concejal Libardo Ruiz, integrante de la comisión. Invitado el doctor Alejandro Arturo Farfán Ortiz, secretario de Tránsito y Transporte. Estudio y aprobación en primer debate el proyecto de acuerdo 001 del 10 de febrero de 2020, por medio del cual se concede un beneficio temporal en el pago de intereses por conceptos de multas por infracciones a las normas de tránsito y transporte. Orden del día. Primero, llamado a lista y verificación de quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, lectura de la exposición de motivos del proyecto de acuerdo. Cuarto, intervención de funcionarios invitados. Quinto, discusión en primer debate del proyecto. Sexto, proposiciones y varios. Primero, llamado a lista y verificación de quórum. La secretaria de la comisión procede a llamar a lista y verificar el quórum de la siguiente manera: concejal Aguirre Prieto Iván Ricardo, presente; concejal Camargo Higuera David Ricardo, presente; concejal Iguavita Borges Miguel, presente; concejal Libardo Ruiz, presente. La secretaria de la comisión confirma que hay quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. El presidente de la comisión manifiesta que una vez leído el orden del día se pone en consideración de los honorables concejales y este es aprobado con 4 votos. Tercero, lectura de la exposición de motivos del proyecto. Se procede a hacer la lectura de la exposición de motivos del proyecto de acuerdo así. Exposición de motivos. Para los ciudadanos infractores cada vez es más difícil el pago de sus multas, agravándose esta situación en los últimos años, dado que la ley ha ordenado el cobro por intereses moratorios sobre el valor legal determinado en cada una de las infracciones a partir de la fecha del comparendo, una vez se expida el acto administrativo que impone la sanción al infractor. Es menester de la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Paipa, Boyacá, generar estrategias y condiciones que incentiven la cultura del pago de los ciudadanos. Consideramos que estableciendo un beneficio temporal del 70%, como lo dispone el artículo 126 de la Ley 2010 del 27 de diciembre de 2019, de los intereses moratorios causados, se genera una disminución nominal de la deuda, estimando así el pago por parte de los deudores, lo que permitiría que los ciudadanos paguen voluntariamente las deudas en materia de infracciones de tránsito y transporte para con el municipio de Paipa, Boyacá. Nos encontramos ante una de las obligaciones que no son tributarias, son del resorte exclusivo de la Administración Municipal de Paipa, Boyacá. La Secretaría de Tránsito y Transporte, como autoridad y organismo de tránsito en la jurisdicción local, ha recibido varias solicitudes por parte de los ciudadanos y de empresas de transporte público donde se manifiesta la necesidad de generar estrategias que faciliten el pago de comparendos y multas de tránsito, debido a que la ley exige estar a paz y salvo para este concepto como requisito previo al desarrollo de trámites de tránsito, licencias de conducción, matrículas inicial, traspaso de vehículos, etcétera. Obtención de empleo, facilitando con ello que estas personas puedan acceder al pago de sus multas sin afectar en mayor medida la actividad laboral y la economía de su núcleo familiar. Consideramos de mucha importancia ofrecer a los ciudadanos este tipo de beneficios para los pagos de sus deudas, de modo que la administración pública pueda intervenir oportunamente a través de acciones ágiles y contundentes que minimicen el riesgo de incobrabilidad de la cartera, así como combatir la morosidad y la evasión. Segundo, marco normativo constitucional y legal. La imposición, recaudo y cobro de las multas derivadas de las infracciones de tránsito es regulada por la Ley 769 del 2002, Código Nacional de Tránsito, modificada por la Ley 1383 del 2010 y el Decreto Ley 019 de 2012, que anota en su capítulo 10, ejecuciones de las sanciones, lo siguiente. Artículo 159, cumplimiento. La ejecución de las sanciones que se impongan por violación a las normas de tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán investidas de jurisdicción coactiva para el cobro cuando ello fuere necesario.
Las acciones impuestas por infracciones a las normas de tránsito prescribirán en 3 años contados a partir de la ocurrencia del hecho. La prescripción debe ser declarada de oficio y se interrumpirá con la notificación del mandamiento de pago. La autoridad de tránsito no podrá iniciar cobro coactivo de sanciones respecto de las cuales se encuentren configurados en los supuestos necesarios para declarar la prescripción. Las autoridades de tránsito deberán establecer públicamente, a más tardar el mes de enero de cada año, planes y programas destinados al cobro de dichas sanciones y dentro de este mismo periodo rendirán cuentas públicas sobre la ejecución de los mismos. Parágrafo primero. Las autoridades de tránsito podrán contratar el cobro de las multas que se imponen por comisión de infracciones de tránsito. Parágrafo segundo. Las multas serán de propiedad exclusiva de los organismos de tránsito donde se cometió la infracción, de acuerdo con su jurisdicción. El monto de aquellas multas que sean impuestas sobre las vías nacionales por parte del personal de la Policía Nacional de Colombia, adscrito a la Dirección de Tránsito y Transporte, se distribuirá en un 45% para el municipio donde se entregue el correspondiente comparendo y el otro 45% para la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, con destino a la capacitación de su personal adscrito, planes de educación y seguridad vial que adelante esta especialidad a lo largo de la red nacional, locaciones que suplan las necesidades del servicio y la construcción de la Escuela de Seguridad Vial de la Policía Nacional. Artículo 160. Destinación. De conformidad con las normas presupuestales respectivas, el recaudo por conceptos de multas y sanciones por infracciones de tránsito se destinará a planes de tránsito, educación, dotación de equipos, combustibles y seguridad vial, salvo en lo correspondiente con la Federación Colombiana de Municipios y los particulares de quienes se delegue y participe en la administración, liquidación, recaudo y distribución de las multas. La Corte Constitucional, a través de la sentencia C-385 del 2003, define la naturaleza jurídica de las multas y sanciones por infracciones de tránsito y su administración así. Abre comillas, con fundamento en el artículo 352, 353 constitucional del Estatuto Orgánico Presupuestal, decreto 111 de 1996, establece la estructura del ingreso y del gasto público tanto para el orden nacional como para el orden territorial, clasificando dentro de esos ingresos corrientes a los tributarios y a los no tributarios y dentro de estos a las tasas y a las multas, siendo el caso advertir que las multas constituyen una especie del género sanciones en la medida en que se amoldan al prototipo de sanciones pecuniarias, ya que por contraste también existen las sanciones no pecuniarias. Por consiguiente, las multas forman parte integral de los foros inscritos en el presupuesto anual de la Nación y en los presupuestos anuales de las entidades territoriales, dependiendo por ello del correspondiente ley de creación en la esfera nacional o de esta y las concurrentes ordenanzas o acuerdos en los planos territoriales, al igual que las leyes, ordenanzas o acuerdos de presupuesto anual. De allí en adelante tiene lugar el circuito que envuelve el recaudo, la administración, la ejecución de los ingresos efectivamente percibidos por el Tesoro Público, artículo 128, Constitución Política. En síntesis, las multas constituyen ingresos no tributarios que, dependiendo de su nivel fiscal, forman parte integral del presupuesto general de la Nación o de los presupuestos territoriales. En armonía con estos, el parágrafo segundo del artículo 159 de la Ley 769 de 2002 establece: las multas serán propiedad exclusiva de los organismos de tránsito donde se cometió las infracciones de acuerdo con su jurisdicción, vale decir, por mandato expreso de la Ley 769, las multas en cuestión pertenecen a las respectivas unidades administrativas municipales, distritales y departamentales y por tanto el Tesoro Público de la entidad territorial que abarca, a cuya titularidad concurren las garantías típicas de la propiedad renta de los particulares, artículo 362 de la Constitución Política. Siendo claro entonces que por disposición expresa de la Ley 769 del 2002, las multas derivadas por las infracciones de las normas de tránsito dentro de las respectivas jurisdicciones son ingresos no tributarios del orden territorial, cobijados por la autonomía prevista a favor de las entidades territoriales en el artículo 287 superior, pues se destaca, abre comillas, puntos suspensivos. El producto recaudado dentro de la jurisdicción de la respectiva entidad entra íntegramente al presupuesto de la misma y no al presupuesto general de la Nación y se utiliza para sufragar gastos propios de la entidad territorial, puntos suspensivos, cierra comillas. Esta autonomía comporta la potestad de las entidades territoriales para administrar los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, sea que los mismos provengan de fuentes exógenas o endógenas en consonancia con los lineamientos y directrices legales en el desarrollo de la Constitución se dicten para su cabal ejercicio, de suerte tal que la facultad para administrar dichos recursos
lejos de ser absoluta, se enmarca en los parámetros propios de la relatividad estatal, tal como ocurre con cualquier otra facultad o prerrogativa inmersa en nuestra Carta Política. En relación con esta autonomía ha dicho la corporación, uno de los derechos mínimos de las entidades territoriales es el derecho a establecer y administrar los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. A través de esta atribución, la Constitución reconoce a las entidades territoriales una potestad fundamental en materia presupuestal, que consiste en el poder de diseñar su propio sistema de ingresos y gastos. Esta atribución se encuentra íntimamente relacionada con la capacidad de autogestión política, que es consustancial a las entidades autónomas. En efecto, mal puede hablarse de la autonomía si la entidad no cuenta con la posibilidad de disponer libremente los recursos financieros para ejecutar sus propias decisiones. No obstante, la facultad de que gozan las entidades territoriales para establecer el sistema de ingresos y de gastos se encuentra constitucionalmente limitada. No obstante, considerarse las multas por infracciones de tránsito una sanción y por consiguiente un ingreso no tributario, en cuanto al método de cobro de las cuantías a favor del ente territorial por parte de los deudores infractores, se debe seguir el mismo procedimiento fijado en las normas tributarias vigentes. La Ley 1066 del 2006, por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones, establece: Artículo primero. Gestión del recaudo de cartera pública. Conforme a los principios que regulan la administración pública contenidos en el artículo 209 de la Constitución Política, los servidores públicos que tengan a su cargo el recaudo de obligaciones a favor del Tesoro Público deberán realizar su gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna con el fin de obtener liquidez para el Tesoro Público. Artículo segundo. Obligaciones de las entidades públicas que tengan cartera a su favor. Cada una de las entidades públicas de que manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación del servicio del Estado y que dentro de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos de nivel nacional o territorial deberán: primero, establecer mediante normatividad de carácter general por parte de la máxima autoridad o representante legal de la entidad pública el reglamento interno del recaudo de cartera con sujeción a lo dispuesto en la presente ley, lo cual deberá incluir las condiciones relativas a la celebración de acuerdos de pago. Segundo, incluir en sus respectivos presupuestos de ingreso los montos totales del recaudo sin reducción alguna. Tercero, exigir para la realización de acuerdos de pago cuantías idóneas y a satisfacción de la entidad. Cuarto, contar con el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal y con la autorización de vigencias futuras, si es el caso, de conformidad con el Estatuto Orgánico de Presupuesto para la realización de acuerdos de pago con otras entidades del sector público. Quinto, reportar a la Contaduría General de la Nación en las mismas condiciones establecidas en la Ley 901 del 2004 aquellos deudores que hayan incumplido los acuerdos de pago con ellas realizadas, con el fin de que dicha entidad los identifique por esa causal en el boletín de deudores morosos del Estado. Sexto, adviértase de celebrar acuerdos de pago con deudores que aparezcan reportados en el boletín de deudores morosos por el incumplimiento de acuerdos de pago, salvo que se subsane el incumplimiento y la Contaduría General de la Nación expida la correspondiente certificación. Séptimo, regular mediante el pago o la celebración de un acuerdo de pago las obligaciones pendientes con otras entidades públicas a más tardar dentro de los 6 meses siguientes a la promulgación de la presente ley. La ley La Ley 2010 del 27 de diciembre de 2019, por medio del cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario de acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la Ley 1943 del 2018 y se dictan otras disposiciones. Anota. Artículo 126. Facúltese a los entes territoriales para conceder beneficios temporales hasta por el 70% en el pago de intereses moratorios que se hayan generado en el no pago de las multas, sanciones y otros conceptos de naturaleza no tributaria. Para conceder a lo dispuesto en el presente artículo, el interesado deberá cancelar la totalidad del capital adeudado y el porcentaje restante de los intereses moratorios. Parágrafo primero.
Las asambleas departamentales y los consejos municipales y distritales serán las entidades competentes para establecer los porcentajes de los beneficios temporales, así como para fijar los requisitos, términos y condiciones que aplica en su jurisdicción. Parágrafo segundo. El beneficio temporal estará vigente por el término que no podrá exceder del 31 de octubre de 2020, fecha en la cual debe haberse realizado los correspondientes pagos. El beneficio que aquí se propone no corresponde a lo que se clasifica como amnistía, dado que solamente se podría eximir al deudor de un 70% en el pago de intereses moratorios causados, mas no se afecta el valor intrínseco de la multa. La amnistía tiene lugar cuando se condona en todo o en parte las obligaciones a cargo de una persona respecto de la cual ya se ha configurado el correspondiente obligación, en este caso monetaria. Cordialmente, Fabio Alberto Medrano Reyes, alcalde municipal. Cuarto, intervención de funcionarios invitados. El doctor Alejandro Arturo Farfán Ortiz, secretario de Tránsito y Transporte, manifiesta: buenas tardes para todos, para la comisión, para la señorita secretaria, para mi asesor jurídico de la Secretaría de Tránsito y Transporte. Hoy quise traer asesor jurídico, que es quien nos proyectó el acuerdo, para que nos explique cuál era el alcance que se quería dar inicialmente desde nuestra proposición, y con toda la intención, honorables concejales, de venir a discutir lo que se discutió y propuso ya en la plenaria para algunos acuerdos, y ya poder establecer un nuevo proyecto ya bien alineado con todas las sugerencias que se dieron en plenaria. El doctor Javier Fernando Pérez Larrota, asesor jurídico, Secretaría de Tránsito, manifiesta: nos encontramos el día de hoy para estructurar de mejor manera el presente proyecto de acuerdo municipal en atención a las sugerencias que se hubieran hecho en la socialización del mismo. Es así que desde la Secretaría de Tránsito se quiere incentivar el pago de aquellas órdenes de comparendo y sus respectivas soluciones, buscando una ayuda económica a esas personas que se encuentren en esta situación. Por lo tanto, en atención a la Ley 2010, Ley de Crecimiento Económico, la Secretaría de Tránsito, como sea iniciativa para realizar este proyecto acuerdo municipal en aras, como ya lo mencioné, y lo manifestado el secretario de Tránsito, en procura de los intereses de los paipanos, y no solo paipanos, sino todas las personas que tengan sanciones de órdenes de comparendo. Es así que, como primera medida dentro de las sugerencias que se habían planteado, era ampliar el porcentaje de beneficios. En primer lugar, se había dicho que se cobijaría un 70% hasta el 31 de julio del año 2020. Se sugirió en el Consejo Municipal, cuando se estaba realizando la sustentación del proceso de todo el término, y hasta el 31 de octubre se mantuviera este porcentaje y no fragmentado como se había pasado en un primer término. En este orden de ideas, nosotros como organismos de tránsito avalamos la intervención, las sugerencias hechas por los honorables concejales, y nos oponemos a las mismas pretensiones y o solicitud. Del mismo modo, respecto del artículo 3 del presente proyecto, en donde se especifica de aquellas personas que hayan incumplido acuerdos de pago, pues no será susceptible del pago municipal. No obstante, la opinión en la que nos encontramos aquí revisando precisamente es para eso, para debatir, para escuchar, para llegar a un acuerdo de todas las partes que están aquí presentes. En este orden de ideas, señor presidente, oponente del proyecto, si tenga algún reparo, alguna manifestación que hacer, y así poder dilucidar todas las vicisitudes que se presentan con el acuerdo municipal. El doctor Alejandro Arturo Farfán Ortiz, secretario de Tránsito y Transporte, manifiesta: nosotros hemos analizado desde el Ejecutivo las inquietudes que nos dieron en plenaria del Consejo Municipal. De acuerdo en el primer punto, no estamos en ninguna oposición de que se pueda otorgar una sola plena de 70% hasta el 31 de octubre. No hay ningún inconveniente. La verdad es una propuesta que se hizo desde el Ejecutivo tomando en cuenta la asesoría del despacho, donde solicita de pronto hubiese un incentivo mucho más grande hasta la fecha. Es como llevar a la gente en su imaginario a la fecha un incentivo alto, y que de ahí en adelante tuviera el 60%, 10% menos. Pero pues en gracia de que ustedes lo han solicitado en plenaria y aquí en comisión, pues el Ejecutivo no ve ningún inconveniente. La ley lo permite hacer, la ley la traen ustedes para que las desarrolle dentro del Consejo Municipal. No veo que haya oposición en este tema. Frente al segundo tema, que es el que queremos
abundar, no me he puesto en la tarea de trabajar con los jurídicos de la Secretaría de Tránsito y hemos llegado a las siguientes conclusiones. La verdad, como lo dice el artículo 3º, no contará con ese beneficio aquellas personas que pretendan suscribir acuerdos o facilidad de pago bajo un entendido que ya se habían acogido a un beneficio inicialmente de acuerdo a la Ley 1066 del 2006. ¿Cuáles son los beneficios que inicialmente se le da a los infractores? Existe la posibilidad de que el infractor pague la multa dentro de los primeros 5 días, pague su multa con el 50%, o existe la posibilidad que el infractor pueda hacer un acuerdo de pago que tenga que pagar el 100% de su obligación, pero dividido en las cuotas que quiera. En este entendido, estamos en la exposición que ya tuvo un beneficio. En ese beneficio, cuando ellos adquieren el beneficio, se congela automáticamente los intereses, o sea, de ahí en adelante no genera más intereses. Entonces, si nosotros pretendemos que en este acuerdo entren aquellas personas que se fijaron en su compromiso, pues estaríamos entrando en la discusión si le estamos descontando el 70% de los intereses que por vuelvo y les digo, se congela lo que ya tiene en un acuerdo de pago que se dé entre intereses y capital, que se llegó en el acuerdo de pago. Entonces, en gracia de discusión, estaríamos a cobrar más intereses. Ahí no sé si el doctor pueda explicar algo mejor para que entiendan en qué nos podríamos ver incursos que aceptáramos que el deudor entrara en este beneficio. El doctor Javier Fernando Pérez Larrota, asesor jurídico, Secretaría de Tránsito, manifiesta: muchas gracias, doctor Alejandro, por concederme el uso de la palabra. ¿Qué ocurre con los comparendos que están sancionados? Les voy a explicar paso a paso. Para entender de qué se trata el artículo, una vez tenemos la orden de comparendo, acto seguido se procede a sancionar. Como su nombre lo indica, el comparendo es una mera citación. Preséntese a la Secretaría de Tránsito. Allí no se establece ninguna responsabilidad de la presunta comisión, simplemente preséntese. Si la persona no se presenta, se sanciona de conformidad con la tarifa legal. ¿Cuál es esa tarifa legal? Ejemplo, si usted parquea en un sitio prohibido, se le impondrá un comparendo cuyo valor es la tarifa legal, equivale a 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Listo. Se sanciona. Una vez se sanciona, empieza a causarse los intereses. Esos intereses capitalizan la plataforma símil, que acusa los intereses. Aquí ocurre dos elementos. Uno, la persona puede no acercarse después de la resolución sancionatoria o acercarse. Si no se acerca, se libra mandamiento de pago. Si se acerca, se puede entonces hacer un acuerdo de pago. En ese orden de ideas ocurre un fenómeno bastante curioso que venía diciendo el doctor Alejandro. Si los capitales son 400.000 pesos y se sanciona, se empieza a causar unos intereses de la persona 20 viene al año, se empieza a causar unos intereses y la persona viene al año. Le damos que 600.000 de intereses, lo digo a título de ejemplo. Tenemos capital más intereses, 1.000.000. Y una de las consecuencias de hacer un acuerdo de pago es que hace tránsito a cosa juzgada. ¿Qué quiere decir? O sea, el valor que va a pagar esa persona es 1.000.000 de pesos. Ese valor que va a pagar, ¿cierto? Ahora, cuando se decreta el cumplimiento, partimos que el acuerdo de pago se hizo de buena fe, que la persona quiere cumplir con el pago de su obligación, una obligación de buena fe. Claro que sí, se le da la facilidad, se le dan cuotas. El señor no vino, se procede a declarar el incumplimiento. En ese ejemplo de 1.000.000 de pesos, el señor solamente paga una cuota de 200.000 pesos, le queda un saldo de 800.000. Lo que dice el doctor Alejandro es: una vez se decreta incumplimiento, no se causa más intereses, y si el presente proyecto de acuerdo municipal es condonar intereses. La gracia es discusión, es que le voy a condonar. Entonces, decía el honorable concejal Félix Darío Tamayo: una vez se decrete el incumplimiento, el pago a seguir es librar mandamiento de pago. Si ya se libró mandamiento de pago, seguir adelante con la ejecución, que en gracia de discusión nuevamente generaría más intereses. Legalmente sería así,
pero no podría ser así porque el saldo es 800.000 pesos, no se le podría causar intereses de 800.000 pesos porque ya vienen unos intereses de atrás, y eso es el Código de Comercio, se llama anatocismo, o sea, cobrar 2 veces intereses y estar prohibido. Lo que proyecta el acuerdo municipal, le vamos a condonar intereses, perfecto, o vamos a condonar, pero aquella persona que hizo el acuerdo de pago ya hizo tránsito a cosa juzgada, su capital es 1 millón de pesos, él ya aceptó una manera, una facilidad, un beneficio, la vamos a dar otro beneficio, pues diríamos sí, para no llevar la contraria al honorable concejal. Honorable concejal y a todas aquellas personas que crean que es posible, vamos a hacer caso. Pero en la práctica, en la realidad, pero no se vería reflejado porque el sistema no le causa más interés. No sé si se tenga más dudas para esos pagos, para aclarárselas, para resolvérselas. El ponente Libardo Ruiz manifiesta: lo que logro entender en su explicación es que cuando hay un infractor que es sancionado y viene a la Secretaría y hace un acuerdo de pago y lo incumple, se congelan los intereses. ¿Cuál es el procedimiento para cobrar? ¿Cuál es el procedimiento para cobrar? ¿Qué procedimiento se utiliza? El doctor Alejandro Arturo Farfán Ortiz, secretario de Tránsito y Transporte, manifiesta: el cobro es un cobro persuasivo, y cuando no, el cobro coactivo, que es cuando viene el embargo de los bienes. El ponente Libardo Ruiz manifiesta: lo que entiendo de la sugerencia del doctor Félix Darío es que esos intereses que tiene el primer infractor con el acuerdo de pago que incumple, cuando ya hay un compromiso que se suscribe con la Secretaría, esos intereses se congelan, pero hay un incumplimiento y con ese acuerdo esos intereses son los que él solicita, que tengan un descuento. Eso es lo que entiendo. Trata de sugerir que a ese descuento se tenga el 70%. ¿Se puede lograr ese descuento para personas que tienen compromiso de pago con la Secretaría de Tránsito? El doctor Alejandro Farfán Ortiz, secretario de Tránsito y Transporte, manifiesta: en mi concepto jurídico yo no lo vería viable. Cuando se toma una decisión administrativa, un acuerdo, lo quiero atraer como a un juzgado si ya tomó una decisión y hay cosa juzgada. El incumplimiento, la verdad no voy a entrar en este tema porque la historia nos da la razón ¿en qué sentido? 85.90% cuando alguien hace un acuerdo de pago es porque necesita hacer un trámite. Esta es una obligación de hacer trámite, ya porque se le ha vencido el pase, como demostró el historial, en un récord que tenemos de cómo pagan una máxima de 2 cuotas y no vuelven. Ellos se ven obligados porque tienen que iniciar un trámite. Entonces, pues la verdad, lo dejo sobre la mesa, como ejecutivo no lo veo viable. Pero obviamente ustedes son los que están debatiendo el tema, en los cuales pueden proponer y pues no es legislativo porque el Consejo no legisla, pero nos sometemos a los cambios porque esto tiene un control ante la gobernación. Entonces nos pueden dar la razón como no. El concejal David Camargo manifiesta: dentro de mi conocimiento y dentro de los argumentos que ustedes nos manifiestan, yo creo que usted es claro al relacionar las infracciones con el Código de Comercio, al sobreinterés que nosotros como concejales estamos dando una aplicabilidad de un descuento. Propongo dejemos el artículo 3º como está para no entrar en discusión jurídica. El concejal Miguel Iguavita manifiesta: nosotros estamos estudiando un proyecto de acuerdo que viene desencadenado en un proyecto del orden nacional, proyecto de ley 2010 de financiamiento económico. Más que todo el artículo 26. Yo creo que debemos tener en cuenta el artículo y este habla de estos beneficios que nos están presentando en el proyecto de acuerdo. Ya la implicación que ya la
ampliación, que hagamos que sí se incluyen en el proyecto, que se incluyen los que ya se hicieron un acuerdo de pago, es hilar muy fino. Y hacer un cambio en ese articulado, solo se les debe dar ese trámite. Por eso solicito C de continuidad. El doctor Alejandro Arturo Farfán Ortiz, secretario de Tránsito y Transporte, manifiesta. Bueno, yo para traer lo que manifestaron en plenaria estoy más dado en el artículo 2, donde nos decía el honorable concejal Félix Darío que nos preguntaba que cómo era posible que esta disposición aplica términos y condiciones para deudores morosos a quienes les haya iniciado proceso coactivo por producción coactiva, que decía él, ¿cómo le van a aplicar los que están en jurisdicción coactiva confundiéndolo con lo que ya estaban confundiéndolo con lo que ya estaba en incumplimiento? ¿Por qué entonces los que hacía referencia, o sea, como a unos les aplicó y a otros no? Entonces, para dejar claro, todos los que están en cobro coactivo, siempre y cuando no estén en el incumplimiento de una cosa, es que el cobro coactivo, y el otro es que esté en incumplimiento. La discusión es que no se lo podemos dar a los que están en incumplimiento porque les había otorgado un beneficio. Dale. Discusión en primer debate del proyecto. El presidente abre la discusión en primer debate del texto del proyecto, solicitando al concejal Libardo Ruiz dar lectura a la ponencia. Paipa, febrero 24 del 2020. Doctora Marta Milena Mesa Espinel, secretaria general y comisión. Paipa. Referencia, ponencia para primer debate en sesión de comisión segunda permanente para presupuesto, hacienda y crédito público al proyecto por medio del cual se concede un beneficio temporal en el pago de intereses por concepto de multas por infracciones a las normas de tránsito y transporte. Respetada secretaria, me permito presentar ante usted y la comisión respectiva el proyecto de acuerdo citado en la referencia del presente texto con el objetivo de someterlo a discusión en primer debate y proceso de acuerdo a lo estipulado en el título séptimo del proceso normativo, específicamente capítulo 1 y 2, artículos 111, 112 y 114 contenidos en el reglamento interno del Honorable Consejo Municipal, del artículo 313 de la Constitución Política y el artículo 71, 73 y siguientes de la Ley 136 de 1994, expongo el texto del proyecto ante la comisión, teniendo en cuenta previamente algunas consideraciones legales y jurisprudenciales. Primero, antecedentes y trámite. El proyecto de acuerdo en mención fue radicado en un original y 13 copias ante esta honorable corporación para darle el trámite respectivo. Una vez recibido como proyecto de acuerdo número 01, como consta en el radicado de fecha 10 de febrero del 2020 por la Secretaria General del Consejo, fue entregado a la mesa directiva de la corporación y esta me designó ponente mediante el acta para primer y segundo debate del presente proyecto. Título del proyecto. Se evidencia la existencia del título, el cual me permito leer, 2 puntos, por medio del cual se concede un beneficio en el pago de intereses para concepto de multas por infracciones a las normas de tránsito y transporte. Segundo, fundamentos de legalidad. Se evidencia la existencia y contenido de los fundamentos de la legalidad y constitucionalidad en el texto por parte del proyecto de acuerdo 001 del 2020. Tercero, exposición de motivos. De conformidad con los documentos presentados en el texto del proyecto, se evidencia la existencia y contenido de la exposición de motivos, cumpliendo con lo ordenado por el artículo 72 de la Ley 136 de 1994. Respetado presidente y honorables concejales, integrantes de la Comisión Segunda Permanente de Presupuesto, Hacienda y Crédito Público. La Administración Municipal ha considerado presentar el presente proyecto de acuerdo para que sea estudiado, debatido y sometido a consideración de esta corporación como parte del proceso previo a su aprobación en primer debate en sesión de comisión y pueda surtir su trámite respectivo ante la misma. Por medio del presente se pretende conceder un beneficio en el pago de intereses por concepto de multas por infracciones a las normas de tránsito y transporte en el municipio de Paipa, Boyacá. Por lo anteriormente expuesto, se considera en el presente proyecto
como una herramienta que les permitirá a los deudores de multas de tránsito y transporte oportunidad temporal para beneficiarse en el pago de intereses por multas referidas anteriormente. Realizada sesión de socialización de las iniciativas de las cuales fueron expuestas en plenaria por parte de los concejales consideraciones que a su vez fueron discutidas y analizadas, me permito exponer y ratificar que este beneficio lo dispone el artículo 126 de la Ley 210 del 2017 de diciembre del 2019. De esta manera me permito presentar con ponencia positiva el presente proyecto de acuerdo. Me suscribo de ustedes agradeciendo su atención y participación ante el trámite respectivo. Atentamente, Libardo Ruiz, concejal ponente. El presidente de la comisión manifiesta: se recibe en comisión el proyecto de acuerdo con ponencia positiva y se procede a discutir aprobado el proyecto de acuerdo con la modificación presentada en el artículo segundo así. En el artículo primero se modifica, ya que dada la discusión, el plazo no va hasta el 31 de julio, sino hasta el 31 de octubre. El artículo segundo sea eliminado del proyecto en consideración a la modificación del artículo primero y así sucesivamente con los numerales de los siguientes. Proyecto de acuerdo número 001 del 2020, por medio del cual se concede un beneficio temporal en el pago de intereses por concepto de multas por infracciones a las normas de tránsito y transporte. El Honorable Consejo Municipal de Paipa, Boyacá, en uso de sus facultades constitucionales legales, en especial las conferidas por el artículo 287, 313 y 338 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 del 2012, la Ley 769 del 2002, en los artículos 135, 136, 139, 159 y 160, y en especial el artículo 126 de la Ley 2010 del 27 de diciembre del 2019 y demás normas concordantes. Acuerda: artículo primero, reducción del 70% en los intereses moratorios causados si se cancela la totalidad de cualquier concepto de naturaleza no tributaria adeudado al municipio de la vigencia del presente acuerdo y hasta el 31 de octubre del 2020. Parágrafo primero. Para acceder a lo dispuesto en el artículo anterior, el interesado deberá cancelar la totalidad del capital adeudado y el porcentaje restante de los intereses causados. Parágrafo segundo. Esta disposición aplica en los mismos términos y condiciones para los deudores morosos a quienes les haya iniciado proceso de cobro por jurisdicción coactiva. Artículo segundo. No contarán con este beneficio aquellas personas que pretendan suscribir acuerdo o facilidades de pago bajo el entendido que las mismas se acogen a los beneficios que contempla la Ley 1066 del 2006. Del mismo modo, para aquellas personas que han incumplido acuerdo o facilidades de pago previamente adquiridas con este organismo de tránsito. Artículo tercero. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación, sanción y publicación y deroga las normas que le sean contrarias. El proyecto es aprobado con una ponencia positiva de 4 votos a favor, siendo las 5 y 9 de la tarde del 20 de febrero del 2020. Se cierra la sesión y en constancia firma: Iván Ricardo Aguirre Prieto, presidente de la comisión; David Ricardo Camargo Higuera, integrante de la comisión; Miguel Iguavita Borges, integrante de la comisión; Libardo Ruiz, integrante de la comisión; Marta Milena Mesa Espinel, secretaria de comisión. Leída el acta, señora secretaria. Gracias, honorable concejal Andrés Hurtado. Después de leída el acta de comisión, que fue aprobada con 4 votos a favor, se recibe con ponencia positiva. Le otorgo la palabra al concejal Libardo Ruiz para que ratifique la ponencia. Gracias, señor presidente. Presento un cordial saludo a usted, a la mesa directiva, a los compañeros concejales, a la secretaria de la corporación, al doctor Javier, asesor jurídico de la Secretaría de Tránsito, al señor personero, a todo su equipo de trabajo, a los medios de comunicación. Me permito leer mi segunda ponencia. Paipa, febrero 28 del 2020. Doctor David Camargo, presidente del Consejo Municipal, demás honorables concejales. Referencia: ponencia para segundo debate en sesión de Comisión Segunda Permanente para Presupuesto, Hacienda y Crédito Público al proyecto por medio del cual se concede beneficio temporal en el pago de intereses por concepto de multas por infracciones a las normas de tránsito y transporte.
Honorables concejales, presento ante la plenaria para segundo debate proyecto de acuerdo número 001, por medio del cual se concede un beneficio temporal en el pago de intereses por concepto de multas por infracciones a las normas de tránsito y transporte. Teniendo en cuenta en proceso normativo, de acuerdo a lo estipulado en el título séptimo, específicamente capítulos 1 y 2, artículos 111, 112 y 114 contenidos en el reglamento interno del Honorable Consejo Municipal, del artículo 313 de la Constitución Política y los artículos 71 y 73 y siguientes de la Ley 136 de 1994, expongo el texto del proyecto ante la plenaria, teniendo en cuenta previamente algunas consideraciones legales y jurisprudenciales. Antecedentes y trámite. El proyecto de acuerdo en mención fue radicado en un original y 13 copias ante esta honorable corporación para darle el trámite respectivo. Una vez recibido como proyecto de acuerdo número 001, como consta en el radicado del 10 de febrero del 2020, fue entregado a la mesa directiva de la corporación y esta me designó como ponente mediante acta número 002 para primer debate y segundo debate del presente proyecto. De acuerdo a lo anterior, el proyecto fue socializado en plenaria en fecha 17 de febrero del 2020 y surtió efecto en primer debate en Comisión Segunda Permanente para Presupuesto, Hacienda y Crédito Público el día 24 de febrero. Es de resaltar que en este primer debate fueron analizadas, evaluadas e incluidas las sugerencias presentadas por los honorables concejales en la socialización de dicho proyecto. Por lo anterior expuesto, se considera el proyecto como una herramienta que permitirá a los deudores de multas de tránsito y transporte la oportunidad temporal para beneficiarse en el pago de intereses por multas referidas anteriormente. Es de aclarar que este beneficio lo dispone el artículo 126 de la Ley 210 del 27 de diciembre del 2019. De esta manera, me permito dar ponencia positiva al proyecto de acuerdo número 001. Me suscribo de ustedes agradeciendo su atención, participación ante el trámite. Leída la ponencia, señor presidente, de esta manera quiero invitar a todos los concejales a respaldar con su voto este proyecto de acuerdo, ya que lo único que se busca es el beneficio de aquellas personas que no han podido cumplir con estas infracciones de tránsito y desde luego fortalecer a la Secretaría de Tránsito de nuestro municipio, que es una de las secretarías más importantes. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor ponente. Señorita secretaria, una vez leída el acta del primer debate y la ponencia correspondiente del acuerdo 001 presentado por el Ejecutivo, iniciamos el articulado. Iniciamos con el artículo primero, señor ponente. Tal y como fue leído, señor presidente. Gracias, señor ponente. En este orden se pone a discusión el artículo primero. Se cierra la discusión. Los honorables concejales que estén de acuerdo con el artículo primero, levantar la mano. Señorita secretaria, por favor, tomar votación. Se abre el campo de votación. Se aprueba el artículo primero, señor presidente, sin modificación alguna, con 12 votos. Gracias, señorita secretaria. Señor ponente, continuemos con el artículo segundo. Tal y como fue leído, señor presidente. Presidente. Tiene el uso de la palabra, honorable concejal Felipe. Gracias, señor presidente. A ver, es que en la socialización de este proyecto, nosotros analizamos muy bien con el doctor Javier en plenaria este artículo. Y no sé cuáles fueron las consideraciones que hubo en comisión, pero es que este artículo para mí sobra. Porque es que en primera instancia dice los que pretendan. Pues obviamente si ya está la norma del alivio tributario, pues nadie va a pretender hacer un acuerdo de pago. ¿Quién va a pretender? La única cuestión es los que están ya cobijados con el acuerdo de pago. Es la única, porque yo creo que ya, pero me parece que lo que yo manifesté en la socialización, si se da esta exención, que seamos para todo mundo.
Si hay unas personas que acogieron un acuerdo de pago y están incumpliendo el acuerdo de pago, pues obviamente que también se cojan ellos. No es interés sobre interés. No pudieron pagar, pues que también se acojan con este acuerdo. Pero aquí el doctor Javier manifiesta, dice, no contarán con estos beneficios aquellas personas que pretendan. Pues obviamente que nadie va a pretender, pues que ya hay un acuerdo definido. Entonces yo considero que este artículo sobra. Más, no sé, consideraciones de los demás señores concejales, pero pienso que ya con el primer artículo, es un artículo general, las personas, si hay algunas personas que ya están con un acuerdo de pago suscrito anteriormente a este acuerdo, es diferente, pero posteriormente a este acuerdo, no, porque de todas formas se acogen ya a este acuerdo municipal. Entonces, esa palabra, los que pretendan, pues es una palabra que sobra, pues que pretender es que hacia el futuro, pero ya está ese acuerdo que vamos a aprobar. Yo creo que ahí sí me gustaría, presidente, con todo respeto, que el asesor jurídico que está acá con nosotros nos explicase ese artículo, cuál es el sentido de implicación. Porque para mí esa primera parte sobra. Solamente los que están con anterioridad hubiesen suscrito acuerdos de pago a este acuerdo municipal, serán cobijados, no serán cobijados. Pero los que pretendan hacia el futuro, no, porque obviamente yo voy a hacer un acuerdo de pago y está ese acuerdo ya en ejecución. Pues no voy a hacer ningún acuerdo de pago, me acojo a ese acuerdo municipal. Me gustaría, antes de entrar a discutir el segundo artículo, que el señor asesor jurídico nos explicara exactamente el sentido hacia dónde va ese artículo. Gracias, presidente. Gracias, honorable concejal Félix Darío Tamayo. Invito, tiene el uso de la palabra, honorable concejal José Medardo Leguizamo. Cordial saludo para usted, presidente, para los compañeros de la UMA, el jurídico de la Secretaría de Tránsito, el personero, doctor Mauricio Abella, la secretaria de la Personería y todas las personas que nos acompañan en el recinto. Yo de pronto sí siento un poquito del concepto del concejal Tamayo. ¿Por qué? Porque sencillamente aquí en este artículo segundo se hace una salvedad. Lo voy a leer. No contarán con este beneficio aquellas personas que pretendan suscribir acuerdo o facilidades de pago bajo el entendido que las mismas se acojan a los beneficios que contempla la ley 1066 de 2006. Si nosotros miramos el proyecto de acuerdo, dice que se debe pagar la totalidad del comparendo y se le rebajarán el 70%, pero tiene que pagar todo, ¿se entiende? El total del comparendo y el 30% de intereses moratorios. O sea, que si usted no cumple este requisito, no puede acceder al beneficio. Pero si usted no puede pagar todo eso, pues puede suscribir un acuerdo de pago. Entonces, ahí le abre la puerta para que la persona que no tiene la totalidad, llamémoslo la totalidad del dinero de la sanción, más el 30% de los intereses moratorios, pues sencillamente él no puede acceder, pero sí puede hacer un acuerdo de pago, y como aquí lo manifestaba en la ponencia del doctor Farfán, pues a veces es el único mecanismo para legalizar su pase o para hacer alguna diligencia, pero entonces no todos. Entonces a mí me parece que la salvedad está bien. Y también la segunda parte del acuerdo, ahí dice que contempla la ley 1066 de 2006. Del mismo modo, para aquellas personas que han incumplido acuerdos y facilidades de pago provenientes o adquiridas con este organismo de tránsito, es decir, lo que hablaban del anatocismo. Obviamente, usted ya hizo un acuerdo de pago, ya quedó hasta ahí, usted ya se exoneró de 3 o 4 años de pagar intereses, pues hombre, ya no es justo que tenga un doble beneficio diciendo, no, entonces como de 800.000 me libro de 4 años de intereses y suscribo un nuevo acuerdo de pago para tener un beneficio. ¿Por qué? Porque estaríamos en un estado de desigualdad, porque si usted ágilmente le hacen el comparendo hoy, hace un acuerdo de pago en 8 días, pues no paga intereses y luego viene por este beneficio, no tiene sentido. Gracias, presidente. Ese es mi punto de vista. Gracias, honorable concejal José Medardo Leguizamo. Invito a nuestro asesor jurídico de la Secretaría de Tránsito y Transporte, el doctor Javier Pérez, a pasar al atril para dar respuesta a la petición hecha por el concejal Félix Darío Tamayo.
Buenos días. Primero que todo, entonces, un cordial saludo a todos los honorables concejales que se encuentran presentes el día de hoy, al igual que el presidente, la señorita secretaria y todas aquellas personas que nos siguen por televisión y pues por las demás medios de comunicación. Del mismo modo, pues agradezco la invitación que me hacen para seguir discutiendo este beneficio para los paipanos. Quiero manifestar que el año pasado se había discutido este mismo artículo y quiero entonces explicar de una mejor manera las consecuencias del mismo porque pues aún persisten dudas, ¿cierto? El artículo 2 del presente acuerdo municipal, ¿qué dice? No contarán con beneficio aquellas personas que pretendan suscribir acuerdo o facilidades de pago bajo el entendido que las mismas se acogen a los beneficios que contempla la Ley 1066. Del mismo modo para aquellas personas que han incumplido acuerdos o facilidades de pago. Entonces aquí tenemos dos situaciones. Uno, cuando las personas quieren hacer un acuerdo de pago y la otra situación es cuando esas personas han incumplido. Entonces en este artículo se presentan dos situaciones. La primera situación, aquellas personas que quieran hacer un acuerdo de pago. El Código Nacional de Tránsito en el artículo 136, allí señala, cuáles son los beneficios con los que cuenta una persona una vez se sanciona esa orden de comparendo. Y entonces allí les dicen, puede optar, pague el 50%, haga un acuerdo de pago, ¿cierto? Pero entonces le dicen, o escoge una solución o escoja la otra. No puede escoger las dos. En ese orden de ideas, aquella persona que le impusieron un comparendo y se presenta entre los primeros 5 días y dice, quiero pagar con el 50%. Pero señor organismo de tránsito, quiero acogerme al 50% y déjemelo pagar a cuotas. ¿Es eso? No. O escoge una situación o escoge la otra. Verifique cuál es la más beneficiosa para usted. Entonces, ese es el primer paréntesis o la primera parte de ese artículo. Escoja cuál. Entonces, le doy la razón al concejal Félix Darío Tamayo. Aquellas personas que pretendan hacer un acuerdo de pago, no los cobija el 70%. ¿Cierto? Pues entonces esa persona cuando llega a la Secretaría de Tránsito, dentro de nuestras funciones es asesorarlo para una mejor su economía. Doctor Grena, un minutico para que me aclare este. Doctor, es que usted no está confundiendo. Usted está hablando de un acuerdo de pago, un comparendo. Este proyecto es sobre los intereses moratorios. A eso voy. Totalmente diferente. A eso voy, Doc. Listo. Cuando llega esa persona a solicitar cómo pagar esa obligación, entonces nosotros le decimos, una vez aprobado este proyecto, caballero, cuenta con dos opciones. Páguelo, ¿cierto? Haciendo un acuerdo de pago, es páguelo a cuotas, pero paga el 100%. O haga un acuerdo de pago, o acójase al 70%. Y entonces, porque así ocurre, ¿el usuario qué dice? Sinceramente, yo le digo a la persona, mejor acójase al 70%, le va a ser mucho más beneficioso. Y ahí es donde su merced tiene toda la razón. Aquellas personas que pretendan hacer acuerdo de pago, les puede cobijar el 70% y entonces entramos al mismo debate. No pueden tener dos beneficios. Listo. Primer punto. ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora con las personas que lo han incumplido? Otra situación diferente. Y aquí nuevamente ocurren varias hipótesis. ¿Listo? ¿Qué pasa con las personas que han incumplido ese acuerdo de pago? Que fue lo que se socializó en comisión. Cuando la persona ha incumplido, se suspenden los intereses.
Desde el primer momento que hace el acuerdo de pago, se suspende intereses. Y si el presente proyecto de acuerdo municipal es condonar intereses, como quedó en el acta, es ¿qué vamos a condonar? Y entonces, en la socialización, el doctor Félix Darío Tamayo mencionó algo muy importante, muy importante, y que hoy se lo vengo a aclarar, y que fue lo que hablamos ayer, antes. Le dije, le tengo una solución para su segunda inquietud. Le tengo una solución, sino que esa solución no se alcanzó a hablar pues en comisión, y es lo siguiente. Su merced en la socialización decía, una vez se decreta ese incumplimiento, el paso a seguir es librar mandamiento de pago, y entonces generaría nuevamente intereses. Eso fue lo que su merced dijo, y tiene razón, doctor. Ese es, legalmente, así es. ¿Qué pasa con esas personas que ya están en mandamiento de pago, hicieron acuerdo de pago, luego se les decretó el incumplimiento? El paso a seguir es seguir adelante con la ejecución y nuevamente cobra interés. Y es ahí donde su merced pues tiene la razón. ¿Por qué no se ve reflejado en el presente proyecto de acuerdo municipal? Por dos razones. Pero claro que sí, antes de explicar las razones, se puede discutir y se puede llegar a un acuerdo. La primera razón es que para el sistema CIMIT, para esa plataforma, por lo que he estudiado y en diferentes reuniones, incluso que he estado con las personas a cargo de esa plataforma, le es muy difícil, una vez generado el incumplimiento y subido a sistema, volverle a cargar intereses. Porque entonces lo que decía en primer debate y lo que decía el honorable concejal generaría anatocismo. Y pongo nuevamente el ejemplo. Si la persona tiene el capital, tiene su comparendo, 500.000 pesos. 500.000 pesos. Se han causado otros 500.000 pesos por concepto de interés. Luego se acerca la persona y dice, mire, en la plataforma CIMIT me aparece una deuda, una obligación de 1 millón de pesos. Quiero pagar a cuotas. Claro que sí, sí señor, su primera cuota es de 200.000. Se paga. Le queda un saldo de 800.000. Cuando se decrete ese incumplimiento por esos 800.000, ¿cierto? Cuando se decrete ese incumplimiento por 800.000 pesos, el sistema, en gracia de discusión, mi doctor, no podría cobrar esos intereses por los 800.000 pesos porque es que ya vienen unos intereses de atrás. Entonces recogería esos intereses. Sin embargo, se habló con el doctor Pablo César en días pasados. Pero ¿qué pasa si el sistema soluciona ese inconveniente? ¿Qué pasa si el sistema no le cobraría los intereses sobre ese capital o sobre esa obligación más bien de 800.000 pesos, sino de los 500.000 pesos iniciales? Ahí, ahora sí, doctor, que era la solución que yo le había explicado ayer, que le tengo una solución para su pregunta. Ahora sí podría aplicar el descuento del 70%. Entonces, a manera de conclusión, nuevamente leemos el artículo 2. No contarán con beneficio aquellas personas que pretendan suscribir acuerdo de pago. Desde mi punto de vista, pasa, porque la ley dice o coge un beneficio o se acoge al otro beneficio. Listo. Para el segundo planteamiento de ese mismo artículo, ¿qué pasa con los incumplimientos? Yo sugeriría, sino que no se alcanzó a debatir en comisión, que a ese artículo 2 se le cree un parágrafo para ahora sí explicarlo mejor y darle la razón a su merced, doctor Félix Darío Tamayo, que sería en el evento de cuando se decreta el incumplimiento, en el evento que empezaran a correr intereses solo sobre el capital, también entonces aquellas personas se podrían acoger al presente proyecto de acuerdo municipal. ¿Sí me expliqué de una mejor manera, doctor? Presidente,
Tiene el uso de la palabra, antes de darle el uso de la palabra al doctor Pablo César, quiero agradecerle al asesor jurídico de nuestra Secretaría de Tránsito y Transporte, el doctor Javier Pérez, por dar claridad al interrogante hecho por el honorable concejal Félix Darío Tamayo. Tiene el uso de la palabra concejal Pablo César Pérez. Con relación al numeral segundo, señor presidente, una vez escuchado la intervención del jurídico de la Secretaría de Tránsito, queda claro que este artículo comprende dos hipótesis claras. La primera hipótesis lo que permite es evitar la acumulación de beneficios, porque es muy claro cuando dice no contará con este beneficio aquellas personas que pretendan suscribir acuerdo o facilidades de pago bajo el entendido que las mismas se acogen a los beneficios que contempla la ley 1066. Es decir, esa primera hipótesis va para que aquellas personas que ya se acogieron con antelación a los beneficios de la ley 1066 de 2006 no puedan nuevamente suscribir un beneficio con la ley la ley 2010 de 2019 si surge el incumplimiento, porque no se permite la acumulación de beneficios bajo la hipótesis o la motivación que trae el acuerdo municipal y la explicación que genera el jurídico de la Secretaría, que dice que el sistema automáticamente congela los intereses una vez se suscribe el acuerdo con la corporación. Frente a la segunda hipótesis, sí me parece adecuado que se incluya ese parágrafo para que en el evento, como dicen que es un error de sistema que no permite, una vez se pacta, se genera el acuerdo, que no genere intereses, pero dado el caso que se supere esa falla tecnológica, sí quede claro que los intereses o el beneficio que otorga la ley 2010 del 2019 surge única y exclusivamente una vez se logre identificar lo que es el capital y lo que es los intereses. En primer lugar, para que los intereses se causen única y exclusivamente sobre el capital y evitar fenómenos de anatocismo, como viene explicando el jurídico, y adicional a ello, ese beneficio del 70% se genere e impacte directamente sobre el interés, como lo genera la ley 2010. Por eso estaría de acuerdo y le solicitaría que por mesa directiva se sometiera a votación si a bien tienen de la incorporación de ese parágrafo, aclarando que en el segundo evento, en la segunda hipótesis que plantea el artículo del numeral segundo de la resolución en su parte resolutiva, se adicione que en el evento de que aquellas personas que quieran suscribir o que hayan incumplido el acuerdo de pago, se genere una diferenciación entre el capital y los intereses para evitar anatocismo y generar el beneficio del 70% sobre los intereses que se causen a partir del momento que se libre el mandamiento de pago. Gracias, honorable concejal Pablo César Pérez. Antes de darle el uso de la palabra al honorable concejal Félix Darío, le quiero hacer la siguiente pregunta, concejal Pablo César Pérez. Usted está realizando una proposición a la plenaria porque usted la solicita directamente a esa mesa directiva y no la solicita como proposición como tal. Sí, es una proposición a la plenaria en el sentido de adicionarle un parágrafo al artículo segundo. Gracias, honorable concejal Pablo César Pérez. Presidente. Tiene el uso de la palabra, honorable concejal. Pues ya que está la proposición del honorable concejal Pablo César de adicionar un parágrafo, entonces pues yo sí le pediría a él que fuera explícito cómo quedaría textualmente ese parágrafo. Entonces, parágrafo primero. En el evento. Honorable concejal Pablo César Pérez, iniciemos por el artículo. ¿Cómo quedaría el artículo y su correspondiente parágrafo? Bueno, entonces el artículo segundo tal cual como estaba, confirmamos la lectura, no contará con este beneficio aquellas personas que pretendan suscribir acuerdos o facilidades de pago bajo el entendido que las mismas se acogen a los beneficios que contempla la ley 1066 del 2006. Del mismo modo, para aquellas personas que han incumplido acuerdos o facilidades de pago previamente adquiridos con este organismo de tránsito. Con relación a la segunda hipótesis, entonces, parágrafo primero. En el evento de que aquellas personas que han incumplido con acuerdos o facilidades de pago previamente adquiridos con este organismo de tránsito, se deberá por parte de la Secretaría realizar la diferenciación entre capital
e intereses de la obligación, con el fin de que el beneficio de la condonación de intereses de que opera la Ley 2010 de 2019 se aplique para aquellos intereses que se causen a partir del momento que se libre el mandamiento de pago. Presidente. Tiene uso de la palabra, honorable concejal. Presidente. No sé si el secretario nos aclaró o nos confundió más. Porque hay una cosa, es que vayamos en la realidad, doctor Leguízamo. Es que aquí nos están pasando un acuerdo con dos hipótesis. Una es los que pretendan. Entonces, ¿para qué este acuerdo? Yo estoy de acuerdo con la segunda parte. Los que se acogieron a los beneficios de la ley 1064, 1066, con anterioridad a este acuerdo, obviamente, estoy de acuerdo. Ya firmé un acuerdo de pago, no lo he cumplido, sí, y sigue el cobro coactivo, el mandamiento de pago, otras cosas. Pero si nosotros abrimos los que pretendan, entonces, ¿para qué hacemos este acuerdo? Este acuerdo es para presionar. Si yo digo, no, yo me acuerdo, voy a pagar en 20 cuotas, 15 cuotas, entonces ¿este acuerdo para qué es? Hombre, es para decir, señor, aquí está un acuerdo municipal, usted pague con el 70% de descuento. Y una vez capital dentro de la Secretaría de Tránsito, más 70% de descuento, 30% de interés. Pues si nosotros damos una puerta abierta, de que decir, señor, ¿qué le conviene? ¿Qué quiere? ¿Paga de acuerdo de pago o se coge al acuerdo municipal de cesión de interés? Pues prácticamente le estamos dando al señor lo que él quiera. No, yo lo que digo, si este acuerdo lo queremos aplicar, que se aplique, pues hagámoslo. Entonces, yo propongo, doctor Pablo César y señor Segurico, es que se deje el artículo segundo, es quienes han firmado acuerdos de pago con anterioridad a este acuerdo municipal o vigencia de este acuerdo municipal, no los cogerá este acuerdo. Eso es tan sencillo. Pero si nosotros no vamos a exigir que ese acuerdo se aplique, pues obviamente dejémosle así. Señor, si usted quiere ese acuerdo, o si no, venga y arreglemos con un acuerdo de pago. Eso es lo que yo quiero manifestar, o sea, porque así como usted lo plantea, pues obviamente se está haciendo lo mismo que venía. Entonces este acuerdo sigue, si les gustó ese acuerdo municipal, perfecto, y si no, venga y hacemos acuerdo de pago. Entonces, el acuerdo del artículo segundo sería quienes han suscrito acuerdos de pago según la ley tal, con anterioridad a la vigencia de este acuerdo, no los cogiera el presente acuerdo. Así tan sencillo. Y no nos ponemos sí, es decir, los dejamos amarrados. Pero los que van a pagar, señores, está el acuerdo municipal. Paga el 30% de intereses más el capital. Entonces así se entra la plata. Bueno, yo esa es la posición mía, presidente. Presidente. Tiene el uso de la palabra, honorable concejal José Mario Asa. Gracias, presidente. Revisando detenidamente el articulado y en el artículo segundo que estamos discutiendo, yo creo que a veces los acuerdos municipales deben ser lo más sencillos y simples posibles también para no confundir. Yo estoy de acuerdo con lo que está proponiendo el concejal Darío y mi propuesta concreta para darle claridad podría ser que ese artículo segundo quedara así. No contarán con este beneficio aquellas personas que han incumplido acuerdos o facilidades de pago previamente adquiridas con este organismo de tránsito. Esa es la propuesta, es decir, retiramos la primera hipótesis, porque es que es verdad. Hay una pretensión de suscribir aquí. Los acuerdos son, como bien lo mencionaba el doctor Darío, es para presionar y recoger el recaudo. O sea, yo estoy de acuerdo y esa es la proposición que le hago a la plenaria de que quede el artículo segundo de esa forma. Sí, con este beneficio. Honorable concejal Pablo César Pérez, su merced acoge lo dicho por el honorable concejal Félix Darío y el honorable concejal José Mario Asa para la proposición, o retira la proposición hecha por usted y sometemos la de... Presidente. Tiene el uso de la palabra, honorable concejal. Presidente, es que de todas formas en la discusión de este proyecto de segundo debate, quien tiene que acoger o no acoger las proposiciones del ponente. Entonces, pues preguntarle al ponente si acoge la proposición primera o la proposición segunda para que él la sustente como ponente dentro del segundo debate. Yo me uno a la proposición del doctor José Mario Asa porque que sea claro el acuerdo.
claro, si queremos nuevamente que ese acuerdo tenga vigencia y recaudar plata, hemos sí. Me parece que es clarísima esa proposición y me uno a la proposición del doctor José María Daza. Gracias. Antes de darle o de hacerle la pregunta a la proposición interpuesta por los diferentes concejales, quiero darle el uso de la palabra al jurídico de la Secretaría de Tránsito y Transporte, el doctor Javier Pérez. Gracias, señor presidente. Primero que todo, lo que veo que están proponiendo es desconocer la ley 1066. Que la persona tenga dos beneficios. Eso es lo que estoy viendo. O sea, sí puede tener varios beneficios. Primera medida. Y segunda medida, materialmente, ¿por qué no? Nuevamente, pues, lo voy a colocar a título de ejemplo. Vamos a pensar en una sanción bastante grande, que ya tiene intereses causados también bastante grandes. Pensemos un comparendo de embriaguez. La sanción, un comparendo de embriaguez grado 1 está en 5 millones de pesos. Pensemos que también le ha causado otros 5 millones de pesos por concepto de interés. Listo. Entonces, la propuesta del doctor Félix Darío Tamayo es la siguiente. ¿Qué pasaría si llega esa persona y dice, me acojo al descuento del 70%? Claro que sí. Entonces la obligación le queda en 7 millones. Ah, y es que también quiero hacer acuerdo de pago. Listo, perfecto, sí señor. Su primera cuota es de 1 millón. Esto es a título de ejemplo. Listo. Y el señor incumple. Y entonces cuando incumple, yo tengo que sacarle el incumplimiento por los 6 millones. Pero es que su obligación era de 10. O sea, ¿qué pasó con los otros 4 millones? O sea, literalmente se perdieron. No más. Gracias, asesor jurídico, el doctor Javier Pérez. Presidente. Tiene el uso de la palabra, honorable concejal José Medardo Leguizamo. Yo lo que le entiendo al jurídico es que la gente tiene dos beneficios. O coge uno donde paga el comparendo y el 30% de los intereses, o dos, sencillamente negocia y paga como puede. ¿Listo? O sea, hace un acuerdo de pago y lo paga. ¿Listo? Ya sea que pague la totalidad o una parte. ¿Listo? Pero pues, la idea del beneficio es que la gente, llamémoslo, pueda limpiar y su deuda ante la Secretaría de Tránsito y obviamente pues acogerse a ese gran beneficio. Yo sugiero que lo dejemos tal y como está, es mi punto de vista. Gracias, presidente. Gracias, honorable concejal José Medardo Leguizamo. Presidente. Tiene el uso de la palabra, honorable concejal Miguel Higuaita. No, presidente, pues ya habiendo suficiente ilustración sobre el tema y las proposiciones que han hecho los diferentes concejales, pues sugeriría que proceda pues a preguntarle al señor ponente si acoge las proposiciones o la proposición que hay sobre la mesa, y si la acoge, pues someterla a votación para dar continuidad al proyecto. Señor ponente, dentro de las dos proposiciones hechas por los diferentes concejales, le quiero manifestar cuál de las dos acoge usted como ponente para someterla a la votación. Gracias, señor presidente. Bueno, después de escuchar muy respetuosamente las sugerencias de los honorables concejales, considero de que acojo donde el artículo segundo quede tal como está y crear el parágrafo que ha expuesto el doctor Pablo César. Gracias, señor ponente. El señor ponente pone a consideración de la plenaria el artículo 2, tal y como está, con el parágrafo correspondiente. Los concejales que estén de acuerdo. Presidente. Tiene el uso de la palabra, honorable. No se retira una proposición del doctor Daza. Hay que someterla, es una sustitutiva. No, pues no interesa, es que el doctor sabe perfectamente que no solamente la del ponente, porque obviamente hay otra proposición, hasta que la retire quien hizo la proposición. Si la retira los dos Daza, perfecto. O si no, pues tiene que someterla usted a votación y ahí sí, porque de todas formas el ponente acoge una, pero hay una que está también propuesta y está en discusión.
Gracias, honorable concejal Félix Darío Tamayo. El honorable concejal José Mario Daza hizo una proposición. Quiero someterla a votación tal y como él la sustentó a la plenaria. Antes de someterla, honorable concejal José Mario Daza, ¿la retira o la someto a votación? Me sostengo en la... Gracias, concejal José Mario Daza. Entonces se somete a votación a la plenaria la proposición hecha sobre el artículo 2, tal y como las puso el honorable concejal José Mario Daza. Los concejales que estén de acuerdo, por favor, levantar la mano. Señorita secretaria, por favor, tomar votación. Se abre el campo de votación. 2 votos, señor presidente. No se aprueba esta proposición. Gracias, señorita secretaria. En su orden de proposiciones, el ponente propone, acoge la proposición hecha por los diferentes concejales, de acuerdo al artículo 2, explícitamente por el concejal Pablo César, con su correspondiente parágrafo. Los concejales que estén de acuerdo, por favor, señor, tiene la palabra. Gracias, presidente. Para dejar constancia que ese artículo segundo, yo voto de acuerdo, pero el artículo segundo no, en el sentido de que no es claro. Se coloca una disyuntiva jurídica y después me dan la razón. En el sentido de que se le da, o sea, no se es claro con el contribuyente. Y no es claro este acuerdo en su concepción de recaudar unos dineros para la Secretaría de Tránsito. Se deja una ventana abierta de opciones, de 3 opciones diferentes, el acuerdo y las otras 2 opciones que da este artículo. Y por eso este artículo segundo no es concomitante con lo que es la esencia del acuerdo. Por eso, para manifestar que no acompaño este artículo segundo. Entonces, como venía manifestando, el artículo segundo con su correspondiente parágrafo hecha la proposición por el honorable concejal Pablo César Pérez, los concejales que estén de acuerdo, es sometido a la plenaria, los concejales que estén de acuerdo, por favor levantar la mano. Señorita secretaria, por favor tomar votación. Presidente. Tiene el uso de la palabra concejal José Mario Daza. De igual forma, yo estoy de acuerdo en aprobar el proyecto de acuerdo, pero no coincido con la aprobación del artículo segundo, presidente, para dejar constancia. En este orden, vuelvo a someter a votación el artículo segundo con su respectivo parágrafo, proposición hecha por el honorable concejal Pablo César Pérez y acogida por el señor ponente. Los concejales que estén de acuerdo, por favor levantar la mano. Señorita secretaria, por favor tomar votación. Se abre el campo de votación. Se aprueba con 9 votos, señor presidente, el artículo segundo con la modificación realizada. Propuesta. Gracias, señorita secretaria. Continuamos con el artículo número 3, señor ponente. Tal y como fue leído, señor presidente. Gracias, señor ponente. El artículo 3 se somete a la plenaria, tal y como fue leído. Los concejales que estén de acuerdo, por favor, levantar la mano. Señorita secretaria, por favor, tomar votación. Se abre el campo de votación. Se aprueba con 12 votos, señor presidente, el artículo tercero. Gracias, señorita secretaria. De esta manera, determinando la votación del articulado, continuemos con el sustento legal, señor ponente. Tal y como fue leído, señor presidente. Está a consideración de la plenaria el sustento legal. Si no hay modificación, lo someto a votación. Los concejales que estén de acuerdo, por favor, levantar la mano. Señorita secretaria, por favor, tomar votación. Se abre el campo de votación. Se aprueba con 12 votos, señor presidente, sin modificación alguna. Una vez aprobado el sustento legal del proyecto de acuerdo, continuemos con el título. Señor ponente, por favor, dar lectura del título. Por medio del cual se concede un beneficio temporal en el pago de intereses por concepto de multas por infracciones a las normas de tránsito y transporte. Gracias, señor ponente. El título, tal y como fue leído, es sometido a la plenaria. Los concejales que estén de acuerdo, por favor, levantar la mano. Señorita secretaria, por favor, tomar votación. Se abre el campo de votación. Se aprueba el título sin modificación alguna con 12 votos, señor presidente. Gracias, señorita secretaria. Los concejales que estén de acuerdo que este proyecto surta su segundo debate y sea ley municipal y nazca la vía jurídica con el número 003 de 2020, por favor levantar la mano. Señorita secretaria, por favor tomar votación. Se abre el campo de votación.
Señor presidente, este acuerdo nace la vía jurídica bajo el número 003 de 2020, aprobado con 12 votos. Gracias, señorita secretaria. Por favor, continuemos con el siguiente punto del orden del día. Presidente. Tiene el uso de la palabra, honorable concejal. Presidente, para pedir su anuencia para poderme retirar del recinto, ya que tengo un compromiso en Tunja en un juzgado y tengo una diligencia a las 9 de la mañana, entonces pido permiso para retirarme. Gracias, presidente. Con mucho gusto y gracias por la compañía, honorable concejal José Medardo Leguízamo. Continuemos con el siguiente punto del orden del día, señorita secretaria. Quinto, rendición de informe de gestión, Personería Municipal de Paipa, dando cumplimiento al artículo 178 de la Ley 136 de 1994 por parte del doctor Mauricio Abella Romero, personero municipal. Quiero brindar un cordial saludo de parte de la mesa directiva de la Duma Municipal a nuestro personero, el doctor Mauricio Abella, también a nuestro personero para el periodo 2020-2024, el doctor Sergio Acosta, quien invito a seguir al lado de nuestra segunda vicepresidente y sentarse al lado derecho. De esta forma, esta proposición fue hecha por el honorable concejal Félix Darío Tamayo, a quien le quiero dar el uso de la palabra para que le dé la bienvenida a nuestro personero. Gracias, señor presidente. Sí, efectivamente, como lo manifestamos al inicio de estas sesiones ordinarias y como es de acuerdo a las normas que en el mes de febrero el señor personero rinde un informe general de sus actividades del año anterior, quiero saludar al doctor Mauricio Abella, a Clarita y a todo el equipo de trabajo de la Personería Municipal y manifestándole pues al doctor Mauricio mis agradecimientos por su gestión en estos 4 años como personero municipal y que pues obviamente hoy vamos a escuchar un informe general de su trabajo al frente de una de las carteras más importantes de nuestro municipio, como es la defensa de la ciudadanía paipana, representante de las comunidades. Entonces, doctor Mauricio, pues con lo que hemos comentado, vamos a escuchar su informe y obviamente, señores concejales, pues estar atentos del mismo y pues alguna sugerencia la vamos a plantear al final del mismo. Doctor Mauricio, bienvenido y muchas gracias, señor presidente. Gracias, honorable concejal Félix Darío Tamayo. De esta manera le doy el uso de la palabra a nuestro personero, el doctor Mauricio Abella. De acuerdo al artículo 62 de nuestro reglamento interno del Consejo Municipal, usted tiene un tiempo de máximo 60 minutos para hacer una exposición acerca de su informe durante el periodo de 2016-2020. Muchas gracias, señor presidente. Cordial saludo a la mesa directiva, extensivo a la señorita secretaria, doctora Marta. Cordial saludo a Clarita, mi compañera, mi coequipera, y a Natalia, quien nos acompaña algunas veces en el trabajo de la Personería Municipal. Por supuesto, a nuestro personero entrante, el doctor Sergio Andrés Acosta Lizarazo, a quien de antemano le auguro y deseo muchos éxitos. Me corresponde el día de hoy, por iniciativa del Honorable Consejo Municipal y además en concordancia con la Constitución y la ley, rendir el día de hoy el informe anual, esto es desde marzo de 2019 hasta el último de febrero del año 2020. Me permití establecer algunos capítulos, honorables concejales. Iniciamos por la función principal que tiene en el encargo la Personería Municipal como función misional del Ministerio Público, la guarda, difusión, promoción y protección de los derechos. Gran parte de nuestro actuar desde la Personería Municipal para proteger derechos fundamentales lo realizamos a través de acciones constitucionales. Aparece un informe, honorables concejales, los mecanismos de protección de derechos fundamentales, la acción de tutela, pormenorizado aquellas que se entablaron principalmente por vulneración del derecho a la salud, por amenaza
al mismo, el derecho a la vida en conexidad con el mínimo vital. Medimás 16 tutelas, Confamiliar 18, Comparta 34, Nueva EPS 12, Emitisalud 10, Famisanar 15, Capital Salud 1, Dirección de Sanidad 2, Secretaría de Educación 1, ICETES 1, Médica Vital 4, Compensar 2, Secretaría de Salud y Departamental Ministerio de Relaciones Exteriores 18. Esta última por recomendación de los órganos de control, la Defensoría Regional, la misma Procuraduría General de la Nación y las directivas de la Procuraduría Provincial. Estas acciones para proteger incluso derechos de la población migrante,